por su presentación tan detallada, señor director. A continuación, me complace dar la bienvenida al señor Héctor Teodoro Hernández, quien es perito auditor informático, matriculado en el Consejo Profesional de Ciencia Informática de la provincia de Córdoba y fiscal informático especialista en voto electrónico. El señor Héctor Teodoro Hernández tiene una maestría en seguridad, auditoría y peritaje informático y una diplomatura universitaria en implementación y auditoría de sistemas de gestión de seguridad de la información bajo ISO/IEC 27001 de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Obtuvo certificaciones universitarias en Ethical Hacking, en seguridad de la información, en Professional Testing Master y en seguridad de dispositivos móviles por la misma institución. Es el autor líder en ISO 27011, ISO 22031 y en normas internacionales de seguridad de tarjetas de crédito. Asimismo, cuenta con certificación de Information Technology Infrastructure Library, ITIL, por parte del Instituto EXIN de Holanda y con un diplomado en Enterprise Resource Planning de la Universidad Nacional de Córdoba. Él es auditor de sistemas de sorteo electrónico, firma digital y voto electrónico y especialista en tecnología electoral. Auditó, entre otros sistemas, el de asistencia a mesa de escrutinio y transmisión de la provincia de Santa Fe. Ha colaborado con el DECO OEA desde el 2011 en distintos roles relacionados a auditoría y seguridad informática en México, Costa Rica, Perú, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Honduras. Asimismo, es docente de auditoría y peritaje y es titular de la Cátedra de Seguridad en la carrera Técnico Superior en Redes e Infraestructuras del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Señor Héctor Teodoro Hernández, tiene la palabra. Por favor, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. A continuación procederé a compartir los elementos que permiten afirmar que en las elecciones generales de Bolivia existió una manipulación de la infraestructura informática que incluyó una red paralela oculta que permitía la manipulación de datos y cómo llegamos a esa conclusión. Nuestra primera tarea fue determinar la causa de la detención del TREP, ya que fue por un tiempo que excede largamente a un umbral de falla tolerable en una elección de este tipo. De acuerdo a las explicaciones brindadas por el Tribunal Supremo, el motivo fue un problema en el número de peticiones de un servidor. Sin embargo, con el transcurso de nuestro trabajo, todos los entrevistados, todos nos dijeron que no existió causa alguna de tipo técnico que justificara la detención del TREP, que no participaron en la decisión, que la misma obedecía a una decisión de carácter político de la sala plena y de un asesor a quien no nombraban. En ese contexto, a través de nuestros peritajes se pudo establecer en primer lugar la presencia de un servidor ajeno a la estructura del TREP y al cómputo, que se encontraba en una red Amazon de la empresa de software, administrado a su arbitrio y sin controles de la empresa auditora, por el cual fluyeron los datos hasta la paralización del TREP. Quiero acotar que ese servidor fue detectado, ese primer servidor oculto, por la empresa Ethical Hacking, cuyo titular estuvo hablando hace unos minutos aquí, y después voy a explicar cómo fue que después de nuestros hallazgos nos contactamos con él. Bien, se logró comprobar que dicho servidor contaba con bases de datos, versiones de la aplicación electoral que se estaba ejecutando y atendía peticiones web al mismo tiempo. Por lo descrito,
Dicho servidor era inseguro, permitía alterar datos de la elección en un entorno oculto y a través de él se contaba con pleno acceso a los servidores del TREP, mismos que después se conectaban con el cómputo para transferir las actas, primariamente del exterior y además otras que hicieron falta producto de los incendios. El mismo día de la elección, la empresa proveedora del software había confirmado a la empresa auditora, cuyo titular estuvo hablando aquí, antes de las 10 de la mañana, cuáles eran los servidores que se iban a usar el día de la elección. Ese mismo día aparece este servidor oculto antes de las 19 horas. Quiere decir que en ese reporte se ocultó dicho servidor. En segundo lugar, luego de auditar el servidor que estábamos mencionando recién, procedimos a auditar el servidor desde el cual se publicaban los datos de los resultados del TREP al público. Eso está en todos los informes que nos entregaron, que se había publicado desde ese servidor, y también en los que tienen los medios de comunicación que se entregaron a partir de la elección y hasta nuestra llegada. Lo que detectamos en ese caso fue algo sorprendente. El servidor de publicación de resultados tenía menos actas que las publicadas en la página oficial del TREP. Resulta inexplicable, extremadamente grave e injustificable que el servidor empleado para la publicación, según todos los informes recibidos por la OEA, contenga menos información que la observada en el portal. ¿Cómo fue posible publicar desde dicho servidor si tiene menos actas que las que realmente se publican? Este hecho por sí solo constituye una afrenta a la transparencia y la integridad electoral. En tercer lugar, se detectó una nueva manipulación dolosa a la infraestructura del proceso. Esta fue efectuada el 21 de octubre, antes de reiniciar el TREP. Esta vez se redireccionaron el flujo de datos hacia una red Amazon que no pertenecía al TREP, que no pertenecía al cómputo y distinta de la primera que habíamos nombrado, que sí pertenecía a la empresa de software y que había detectado la empresa de Andrade que habló hace unos minutos. En este segundo servidor oculto se pudieron haber modificado datos y se pudo haber manipulado información porque no tenía control la empresa auditora que se presentó hace unos minutos, no tenía tampoco control la gente de la DNTIC y mucho menos la gente del CERESI, que ignoraba por dónde fluían sus datos en esos momentos. Ante este hallazgo, los técnicos revelaron que no fueron parte de la decisión, que no era justificable y que se llevó adelante por orden de la sala plena en coordinación con un asesor de los vocales. Esta es una acción premeditada que expone la intencionalidad de manipular la infraestructura informática evadiendo los controles de la empresa auditora. ¿Y esto por qué? Porque para redireccionar esto debieron redireccionar 350 computadoras que estaban en el CERESI. Es decir, no fue accidente, no fue casualidad, fue premeditado. Los tres aspectos descritos anteriormente nos permiten corroborar que el TREP no se paralizó por razones técnicas, sino que fue una decisión intencional y arbitraria, con la gravedad que va aparejado de una manipulación de la infraestructura informática y el redireccionamiento a través de una topología que no estaba bajo control, evidentemente. Esta gravedad es porque no impacta solo el TREP, sino que termina impactando al cómputo oficial, ya que se incorporaron actas por una conexión directa desde esta red vulnerada
a la del cómputo oficial. Esto descarta de plano la presunción de que son dos sistemas independientes, como dijo Gerardo. Las irregularidades demostradas en el TREP viciaron también al cómputo. Estos hechos se suman a otra cantidad importante de acciones dolosas e irregularidades graves, algunas de las cuales voy a mencionar a continuación. No existió un documento con el ciclo de vida del incidente de paralización del TREP. Ese documento, según establecen las normas, debería detallar todas las personas participantes, los hechos y, al último, siempre se debe encontrar lo que se denomina la causa raíz del incidente. No se pudo tomar contacto con un documento que contase con estos elementos, lo cual indica que la gestión del incidente del TREP no se hizo de acuerdo a normas. El software no contaba con los casos de uso, pruebas unitarias, testing de integración, test de regresión, pruebas de aceptación de software, lo que ponía en evidencia el desapego con las buenas prácticas en el desarrollo e implementación de software, hecho que condice con lo que expuso Álvaro Andrade hace minutos. Pero además, y en consonancia con lo que dijo Andrade, se cambió el software tanto en el TREP como en el cómputo, y eso es importante que quede claro, también en el cómputo, ingresando a productivo directamente la compilación. Es decir, que no se respetó lo que dicen las buenas prácticas: desarrollo, testing, producción. Eso es inaceptable en un proceso electoral. Tras las modificaciones mencionadas, se pudo comprobar que en el software aún persistían fallas. Esto no se pudo detectar antes por las deficiencias que hablamos de la falta de testing, de prueba de aceptación, etcétera, etcétera. La empresa proveedora, a través de su titular, accedió directamente de manera unilateral a modificar bases de datos sin la presencia del personal de la DENETIC y la empresa auditora de Andrade, que lo expuso bien hace un rato. Lo hizo en un ambiente separado de ellos y en los casos que él apuntó se terminan enterando por un correo electrónico. Un hecho que también llama la atención es que fue incluida en la base de datos de lectores del sistema que usaban cada vez que alguien quería consultar en la página los resultados y las actas, los habilitados y los electores inhabilitados. Eso resulta inaceptable para cualquier titular. Tras los diversos hallazgos, se tomó contacto entonces con la empresa auditora. Y fue entonces cuando comprobamos que las conclusiones de la empresa auditora eran diametralmente opuestas a lo manifestado inicialmente por las autoridades del órgano electoral y las incluidas en los informes que nos presentaron cuando llegamos a iniciar la auditoría. El responsable de la auditora, y tal cual lo dijo hace un rato, nos corroboró los hallazgos que había hecho el equipo auditor, hasta donde él había podido constatar, dado que hay algunos otros que se hicieron fuera del alcance suyo, y manifestó que el proceso estaba viciado de nulidad. Con posterioridad, la empresa auditora manifestó públicamente las irregularidades que se observaron en el proceso, sentando postura respecto a las irregularidades y a la imposibilidad de validar los resultados. La empresa proveedora del software, tras ser informada de los hallazgos, presentó con fecha 4 de noviembre un informe en donde reconoce la derivación hacia Amazon, reconoce que el servidor de publicación no contaba con la información publicada, por lo tanto se publicó desde otro lado, y que el padrón contaba con habilitados e inhabilitados. Todo en concordancia con los hallazgos del equipo auditor y corroborado, en este caso, queda el ocultamiento previo.
Es importante mencionar que la mayoría de los hallazgos que se incluyen en el informe están enlistados en minutas o actas que fueron elaboradas por el equipo auditor y fueron suscritas por el personal técnico del TCE. Para concluir, deseo expresar firmemente que ante las maniobras dolosas de manipulación de la infraestructura informática, dotándola de una red paralela oculta, no controlada por la empresa auditora, la no aplicación de buenas prácticas, el cúmulo de irregularidades detectadas, la modificación del software, el acceso directo a las bases de datos y otros elementos, resulta imposible validar los resultados de la elección. Debo agregar que, como le sucedería a cualquier otro colega que ejerce la docencia en aspectos relacionados con la seguridad, la auditoría y el testing, validar un proceso en estas condiciones me impediría pararme luego frente a mis alumnos y hablarle de buenas prácticas e integridad electoral. Concluyo categóricamente que la detención por razones políticas del TREP, las maniobras dolosas detectadas, la manipulación de la infraestructura informática, el ocultamiento de los servidores, la omisión de información trascendental en los informes recibidos, así como el ocultamiento de información al equipo auditor de OEA desde nuestra llegada, no fueron circunstanciales, no son accidentales y deben ser investigados por la justicia. Por último, y para cerrar, permítanme decirles que el día 20 de octubre de 2019, en Bolivia, la transparencia faltó a la cita. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, señor Héctor Teodoro Hernández.